¿Alguna vez te has preguntado cómo tomar decisiones más sabias y encontrar un propósito verdadero en medio del caos de la vida? Todos enfrentamos momentos en los que sentimos que nos falta dirección, que nuestras decisiones no siempre son las mejores, o que nos hace falta algo más profundo para guiar nuestro camino. Pero, ¿y si te dijera que las respuestas han estado más cerca de lo que imaginabas, esperando ser descubiertas en el lugar más poderoso y transformador de todos? Hoy vamos a adentrarnos en un viaje fascinante por los misterios de la Biblia, donde Dios mismo nos revela las claves para alcanzar la sabiduría que necesitamos para vivir plenamente. No se trata solo de conocimiento, sino de una comprensión profunda que puede transformar tu vida, tus relaciones y hasta tus sueños más grandes. Prepárate para abrir tu corazón y tu mente a un mensaje que puede cambiarlo todo. Así que, si quieres descubrir cómo aplicar estas enseñanzas milenarias a tu día a día y aprender a vivir con propósito y claridad, quédate con nosotros hasta el final. No olvides suscribirte al canal, compartir este mensaje con quienes lo necesiten y darle like a este video. Juntos podemos llevar esta luz a muchas más personas. Comencemos este increíble viaje. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Estas palabras de Proverbios 3:5-6 son poderosas y profundas. Pero, ¿qué significan realmente para nuestra vida cotidiana? Más importante aún, ¿cómo podemos vivir de acuerdo con ellas en un mundo lleno de incertidumbres, desafíos y decisiones difíciles? Si alguna vez te has sentido perdido, dudoso sobre el camino a seguir, o abrumado por las decisiones de la vida, este pasaje tiene un mensaje transformador que puede traer paz y claridad a tu corazón. A menudo, tratamos de enfrentar la vida confiando únicamente en nuestra inteligencia, nuestra experiencia o lo que el mundo nos dice que es correcto. Pero, ¿cuántas veces has sentido que, a pesar de tus mejores esfuerzos, algo sigue faltando? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que estás caminando en círculos sin avanzar hacia donde realmente quieres estar? Esa sensación de vacío o confusión puede ser un llamado a buscar una guía más profunda, más confiable, la de Dios. Cuando el pasaje dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no se refiere a una confianza a medias o condicional. Habla de un tipo de confianza total, una que nos desafía a soltar el control y permitir que Dios tome el timón de nuestras vidas. Y aquí es donde muchas personas luchan, porque soltar el control no es fácil. Es natural querer aferrarse a nuestras ideas, a nuestras soluciones. Pero la pregunta es, ¿cuánto podemos lograr realmente por nuestra cuenta? ¿Cuántas veces nuestras propias decisiones han llevado a más problemas en lugar de soluciones? No te apoyes en tu propia inteligencia, es un recordatorio de que nuestra perspectiva, aunque importante, es limitada. Vemos solo una pequeña parte del panorama. Dios, en cambio, ve el todo. Cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, ya sea en nuestras relaciones, trabajo, salud o incluso en los sueños que queremos alcanzar, nuestra mente puede llenarse de dudas y preguntas. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Es este el camino que debo tomar? En esos momentos, reconocer que no siempre tenemos las respuestas nos abre la puerta a buscar la sabiduría y dirección de Dios, quien promete guiarnos hacia el mejor camino. Reconócelo en todos tus caminos. Es una invitación a incluir a Dios en cada aspecto de nuestras vidas, no solo en los momentos difíciles. A veces podemos caer en el hábito de buscar a Dios solo cuando estamos desesperados, pero este versículo nos anima a hacer de Él una parte constante de nuestra vida diaria. Cuando enfrentamos una decisión, grande o pequeña, podemos detenernos y pedir su guía.
Cuando experimentamos bendiciones, debemos recordarnos a nosotros mismos que esas bendiciones vienen de Él. Esta actitud de reconocimiento y gratitud nos mantiene conectados a su propósito y su voluntad. Y aquí está la promesa que hace este pasaje: Él allanará tus sendas. No significa que la vida será siempre fácil o que no enfrentaremos desafíos. Lo que significa es que cuando confiamos en Dios, Él nos mostrará el camino correcto. Nos dará paz incluso en medio de la tormenta y claridad cuando todo parece confuso. Imagina caminar por un camino lleno de obstáculos, pero con alguien a tu lado que conoce cada curva, cada piedra, cada trampa. Ese es el tipo de guía que Dios ofrece cuando confiamos en Él. Ahora te pregunto, ¿qué áreas de tu vida necesitan más confianza en Dios? Tal vez hay una situación que te preocupa, un sueño que no sabes cómo alcanzar o una decisión que parece demasiado grande para tomar. ¿Estás dispuesto a soltar el control y permitir que Dios te guíe? ¿Qué pasos puedes dar hoy para incluir a Dios más en tu vida diaria y reconocerlo en todos tus caminos? Dios no te pide que tengas todas las respuestas, solo te pide que confíes en Él. Cuando decides hacerlo, no solo encuentras sabiduría y dirección, sino también una paz que supera todo entendimiento. Este es un llamado a vivir con una fe que transforma, una fe que no se limita a las palabras, sino que se refleja en cada decisión, cada acción y cada momento de tu vida. ¿Estás listo para aceptar esta invitación y permitir que Dios allane tus sendas? Tu vida puede cambiar de formas que nunca imaginaste. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, quien da generosamente a todos sin menospreciar a nadie, y le será dada. Este versículo de Santiago 1:5 nos ofrece una promesa poderosa y un recordatorio importante. Pero antes de profundizar en lo que significa, quiero que pienses en algo. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación en la que no sabías qué hacer? Tal vez te enfrentaste a una decisión que parecía imposible de tomar, o quizás las circunstancias te dejaron sintiéndote pequeño y sin recursos. Todos hemos estado allí, en esos momentos donde deseamos desesperadamente tener más claridad, más entendimiento, más sabiduría. Este versículo está diseñado precisamente para esos momentos de nuestra vida. La sabiduría es más que conocimiento. Es la capacidad de aplicar ese conocimiento de manera que produzca resultados significativos y correctos. Es saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo seguir adelante y cuándo retroceder. Pero la verdad es que muchas veces la sabiduría humana simplemente no es suficiente. Podemos buscar respuestas en libros, en consejos de amigos o incluso en nuestra propia experiencia, pero aún así sentirnos perdidos. Y es en esos momentos de incertidumbre cuando esta promesa de Dios se convierte en un faro de esperanza. Piénsalo por un momento. ¿Qué significa que Dios da sabiduría generosamente? Significa que no hay límites en lo que Él está dispuesto a ofrecerte. No hay una cuota diaria o un máximo que puedas alcanzar. Dios no es tacaño con su sabiduría. Al contrario, Él está ansioso por compartirla contigo. Y lo mejor de todo es que lo hace sin menospreciar a nadie. ¿Alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente listo o lo suficientemente digno de la ayuda de Dios? Este versículo destruye esa mentira. Dios no te juzga por tus errores pasados ni por tus inseguridades presentes. Cuando le pides sabiduría, Él no se burla de ti ni te hace sentir pequeño. Su respuesta siempre es de amor y generosidad. Pero ¿qué implica pedir sabiduría a Dios? En primer lugar, implica reconocer nuestra necesidad, y aquí es donde muchos de nosotros encontramos una barrera. A menudo queremos resolver las cosas por nuestra cuenta. Queremos demostrar que somos capaces, que podemos manejarlo todo.
Pero la verdadera sabiduría comienza cuando somos lo suficientemente humildes como para admitir que necesitamos ayuda. Te cuesta a veces pedir ayuda, ya sea a Dios o a las personas que te rodean. Si es así, no estás solo, pero este versículo nos anima a dejar a un lado nuestro orgullo y acudir a aquel que tiene todas las respuestas. También implica fe. Más adelante, en el mismo capítulo, Santiago nos recuerda que debemos pedir con fe, sin dudar. Esto no significa que no podamos tener preguntas o luchas, sino que debemos confiar en que Dios realmente quiere ayudarnos y que su sabiduría es suficiente para nuestras necesidades. ¿Cómo sería tu vida si confiaras plenamente en que Dios está dispuesto a darte la dirección que necesitas? ¿Cómo cambiarían tus decisiones, tus preocupaciones, tus noches sin dormir? Otra cosa increíble de este versículo es que la sabiduría que Dios ofrece no es genérica ni impersonal, es específica para ti y para tu situación. Dios conoce cada detalle de lo que estás enfrentando. Conoce tus temores, tus limitaciones y tus deseos más profundos. Cuando le pides sabiduría, Él no te da una respuesta estándar o genérica. Él te guía de manera personal, amorosa y perfecta. ¿No es asombroso pensar que el Dios del universo se preocupa lo suficiente como para dirigirte de manera única e individual? Entonces, ¿qué necesitas hoy? Tal vez estés enfrentando una decisión importante, como un cambio de trabajo, un problema familiar o una meta personal que parece inalcanzable. Tal vez simplemente te sientes abrumado por las incertidumbres de la vida. Sea lo que sea, este versículo te ofrece una invitación. Lleva tus dudas, tus preocupaciones y tus preguntas a Dios. Él está esperando ayudarte, no porque lo merezcas, sino porque Él te ama y quiere lo mejor para ti. ¿Te atreves a creer en esta promesa? ¿Te atreves a acercarte a Dios con tus necesidades y confiar en que Él responderá? No importa cuán pequeña o grande sea tu situación, Dios está dispuesto y listo para darte la sabiduría que necesitas. Todo lo que tienes que hacer es pedir. Esta promesa no solo es un recordatorio de la bondad de Dios, sino también un llamado a vivir con confianza, sabiendo que nunca estás solo en tus decisiones ni en tus desafíos. ¿Qué estás esperando? Habla con Dios hoy. Abre tu corazón y permite que su sabiduría ilumine tu camino. Tu vida puede cambiar de formas que ni siquiera puedes imaginar. La sabiduría es lo principal. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere entendimiento. Estas palabras de Proverbios 4.7 son como un tesoro escondido, una guía que nos lleva a descubrir lo que realmente importa en la vida. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significa? ¿Por qué Salomón, uno de los hombres más sabios de la historia, nos insta a buscar sabiduría por encima de todo? ¿Qué tiene de especial la sabiduría que la convierte en algo tan valioso, incluso más que las riquezas o los logros terrenales? Vivimos en un mundo que nos bombardea constantemente con información, consejos y opiniones. Desde las redes sociales hasta los libros de autoayuda, todos parecen tener algo que decir sobre cómo vivir la vida. Pero, ¿alguna vez te has sentido abrumado por toda esa información? ¿Alguna vez has deseado una claridad que te permita distinguir lo que realmente importa de lo que no? Eso es exactamente lo que la sabiduría nos ofrece. La capacidad de tomar decisiones correctas, de caminar por el camino correcto y de vivir con un propósito claro. La sabiduría no es solo conocimiento, es saber cómo usar ese conocimiento de manera efectiva y correcta. Es la capacidad de ver más allá de lo inmediato, de comprender las consecuencias de nuestras decisiones y de actuar con prudencia y discernimiento. Pero, ¿cuántas veces hemos tomado decisiones apresuradas o guiadas por emociones,
solo para darnos cuenta más tarde de que nos hemos equivocado. Tal vez fue una relación, una inversión o incluso una simple palabra que dijimos en el momento equivocado. Todos hemos estado allí, y esos momentos nos recuerdan cuán valiosa es la sabiduría. Cuando Salomón dice que la sabiduría es lo principal, nos está invitando a reordenar nuestras prioridades. En un mundo que nos empuja a buscar riquezas, fama y éxito, este versículo nos llama a algo más profundo. ¿Qué pasaría si dedicáramos tanto esfuerzo a buscar sabiduría como lo hacemos para ganar dinero o lograr metas personales? ¿Cómo cambiarían nuestras vidas si hiciéramos de la sabiduría nuestra búsqueda principal? Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere entendimiento. Esto nos habla de inversión, no en términos económicos, sino en términos de tiempo, esfuerzo y enfoque. ¿Dónde estás invirtiendo tu energía hoy? ¿En cosas que tienen un valor eterno o en cosas que se desvanecerán con el tiempo? La sabiduría no solo afecta nuestras decisiones, afecta nuestras relaciones, nuestra paz interior y nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. Cuando invertimos en sabiduría, estamos invirtiendo en un fundamento sólido que nos sostendrá incluso en las tormentas más fuertes. Pero aquí está la pregunta que muchas personas se hacen: ¿cómo adquirimos sabiduría? Este proverbio no solo nos llama a buscarla, sino que también nos desafía a encontrarla. Y la respuesta está en Dios. La verdadera sabiduría comienza con el temor del Señor, un reconocimiento reverente de quién es Dios y de nuestra necesidad de Él. No se trata solo de leer libros o escuchar consejos. Se trata de buscar a Dios en oración, estudiar su palabra y permitir que su Espíritu Santo nos guíe en nuestras decisiones diarias. Imagina por un momento cómo sería tu vida si cada decisión que tomas estuviera guiada por la sabiduría divina. Piensa en la paz que sentirías al saber que estás caminando en el camino correcto, en la confianza que tendrías al enfrentar desafíos y en la claridad que tendrías en momentos de incertidumbre. La sabiduría no elimina los problemas de la vida, pero nos equipa para enfrentarlos con gracia y efectividad. Tal vez estás en un momento de tu vida donde sientes que te falta dirección. Tal vez estás enfrentando decisiones difíciles o estás lidiando con las consecuencias de elecciones pasadas. Este versículo te ofrece una invitación. Busca la sabiduría por encima de todo. No te conformes con respuestas superficiales o soluciones rápidas. Dedica tiempo a buscar a Dios, a escuchar su voz y a permitir que su sabiduría transforme tu vida. No importa en qué etapa de la vida te encuentres, siempre hay espacio para crecer en sabiduría. Y lo más hermoso es que Dios está dispuesto a darte esa sabiduría si la buscas con un corazón sincero. Entonces, ¿qué estás esperando? Haz de la sabiduría tu prioridad hoy. Permite que Dios te guíe y experimenta cómo su sabiduría puede transformar cada aspecto de tu vida, desde tus decisiones más pequeñas hasta tus sueños más grandes. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Este versículo, lleno de profundidad y significado, nos introduce a uno de los conceptos más fundamentales de la vida espiritual, el temor del Señor como la base de la verdadera sabiduría. Pero antes de sumergirnos en su mensaje, pensemos en una pregunta. ¿Cuántas veces hemos buscado respuestas en los lugares equivocados? ¿Cuántas veces hemos intentado encontrar sabiduría y dirección en nuestras propias fuerzas solo para terminar confundidos o frustrados? La obediencia a Dios no solo nos acerca más a Él, sino que también nos protege, nos ayuda a evitar errores, a tomar decisiones sabias y a construir una vida sólida y estable.
¿Cuántas veces hemos sufrido las consecuencias de ignorar lo que sabíamos que era correcto? Practicar los mandamientos de Dios no es una carga, sino una guía que nos lleva hacia una vida plena y significativa. El salmista termina el versículo con una declaración que debería llenar nuestro corazón de gratitud. Su alabanza permanece para siempre. Esto nos recuerda que la sabiduría no se trata solo de nuestras decisiones o nuestro bienestar personal. Se trata de glorificar a Dios. Cuando vivimos una vida guiada por la sabiduría divina, nuestras acciones reflejan su amor, su justicia y su verdad. Nos convertimos en testimonios vivientes de su bondad y fidelidad, y eso trae alabanza a su nombre. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar este versículo a nuestra vida diaria? Primero, podemos comenzar cultivando ese temor reverente hacia Dios. Esto no significa vivir con miedo, sino acercarnos a Él con humildad, reconociendo su grandeza y buscando su guía en todo lo que hacemos. Segundo, debemos comprometernos a practicar sus mandamientos, no solo como una obligación, sino como un acto de amor y confianza en que sus caminos son siempre mejores que los nuestros. Y tercero, debemos recordar que la sabiduría no es un destino, sino un viaje continuo. Cada día es una oportunidad para aprender, crecer y acercarnos más a Dios. Tal vez estás enfrentando una decisión difícil o atravesando una temporada de incertidumbre. Tal vez sientes que te falta dirección o claridad en ciertas áreas de tu vida. Este versículo es una invitación para que vuelvas al principio, al fundamento de todo, el temor del Señor. Cuando haces de Dios el centro de tu vida, cuando practicas sus mandamientos con amor y confianza, y cuando buscas glorificar su nombre en todo lo que haces, descubrirás una sabiduría que va más allá de lo que este mundo puede ofrecer. La verdadera sabiduría comienza cuando reconocemos que no podemos hacerlo solos y acudimos al único que puede guiarnos perfectamente. ¿Estás listo para dar ese paso? Busca a Dios, confía en Él y permite que su sabiduría transforme tu vida de maneras que nunca imaginaste. En la vida, enfrentamos constantes decisiones y desafíos, y muchas veces nos preguntamos, ¿qué me ayudará a tomar las mejores decisiones y a vivir de la manera más plena posible? Eclesiastés 7:12 nos ofrece una respuesta sorprendentemente práctica, porque la sabiduría protege como protege el dinero, pero la ventaja de la sabiduría es que preserva la vida de quien la posee. Este versículo nos lleva a reflexionar sobre el verdadero valor de la sabiduría y cómo ésta puede ser nuestra mejor aliada en un mundo lleno de incertidumbre. El escritor de Eclesiastés, con toda su experiencia y reflexión, compara la sabiduría con el dinero. Piensa en esto. ¿Qué es lo que buscamos en el dinero? Seguridad, protección, comodidad. Pero aquí se nos dice que la sabiduría ofrece una protección similar e incluso más poderosa. ¿Cómo? Mientras que el dinero puede comprarnos cosas materiales o ayudarnos a resolver problemas temporales, la sabiduría nos da algo que el dinero nunca puede: perspectiva, dirección y la capacidad de vivir de manera que nuestras decisiones beneficien no solo nuestro presente, sino también nuestro futuro. Pero, ¿qué significa que la sabiduría preserva la vida? Este no es solo un concepto espiritual, sino algo que tiene aplicaciones prácticas. Piensa en cuántos problemas podrías haber evitado si hubieras tomado decisiones más sabias en el pasado. Tal vez fue una relación en la que entraste demasiado rápido, una inversión apresurada, o simplemente un momento en el que actuaste impulsivamente. La sabiduría nos ayuda a ver más allá de las emociones del momento y a considerar las consecuencias a largo plazo. A diferencia del dinero, que puede perderse, gastarse o incluso devaluarse, la sabiduría es un recurso que nadie puede quitarte. Es algo que llevas contigo, una guía interna que te protege en cada situación.
¿Te imaginas vivir con la confianza de que, pase lo que pase, tendrás la claridad para enfrentar cualquier desafío? Eso es lo que la sabiduría puede ofrecer. Este versículo de Proverbios 2:6 encapsula una verdad fundamental. La fuente de la verdadera sabiduría no es nuestra inteligencia, ni nuestras experiencias, ni lo que podemos aprender del mundo. La sabiduría auténtica proviene directamente de Dios. Pero, ¿qué significa realmente esto? ¿Cómo podemos aplicar esta poderosa declaración a nuestra vida cotidiana, especialmente en un mundo que nos empuja constantemente a buscar respuestas en nosotros mismos o en fuentes humanas? Piénsalo por un momento. Todos, en algún punto de nuestras vidas, hemos buscado respuestas, ya sea al enfrentar una decisión difícil, al tratar de entender una situación complicada, o simplemente al preguntarnos qué dirección tomar en la vida. Tal vez recurrimos a libros, consejos de amigos o interminables búsquedas en Internet. Pero incluso con toda la información a nuestro alcance, ¿cuántas veces hemos sentido que algo todavía falta? Ese vacío, esa sensación de que no tenemos toda la imagen, es un recordatorio de que la verdadera sabiduría no se encuentra en el conocimiento humano. Cuando Proverbios 2:6 dice que el Señor da la sabiduría, está haciendo una afirmación profunda. La sabiduría no es algo que podemos fabricar o adquirir por nuestros propios medios. Es un regalo de Dios. Es su deseo impartirnos una comprensión que va más allá de lo que podemos imaginar, una claridad que ilumina incluso las situaciones más oscuras. Pero aquí está la clave. Debemos buscar esa sabiduría activamente. Dios está dispuesto a darla, pero nosotros debemos acercarnos a Él con un corazón dispuesto y humilde. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por las decisiones que debes tomar? Quizás has pensado, ojalá supiera cuál es la decisión correcta o qué es lo que Dios quiere que haga. Este versículo te da la respuesta. Busca a Dios. Su sabiduría no solo es suficiente, es perfecta. Mientras que nuestra perspectiva está limitada por el tiempo, las emociones y las circunstancias, la sabiduría de Dios es eterna, imparcial y siempre está alineada con su propósito para nuestras vidas. El versículo también menciona que de su boca proceden el conocimiento y el entendimiento. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo Dios comunica su sabiduría. Una de las formas principales es a través de su palabra, la Biblia. Cada página está impregnada de principios divinos que nos guían, nos corrigen y nos animan. Pero aquí hay algo importante. No podemos simplemente leer la Biblia como si fuera un libro más. Debemos acercarnos a ella con la intención de escuchar la voz de Dios, permitiendo que su Espíritu Santo nos guíe hacia la comprensión de su verdad. Otra forma en que Dios nos da sabiduría es a través de la oración. Cuando nos tomamos el tiempo para hablar con Él, para abrir nuestro corazón y buscar su dirección, algo poderoso sucede. No siempre recibimos una respuesta inmediata o audible, pero su paz y claridad comienzan a llenar nuestras mentes y corazones. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones sabias simplemente porque nos detuvimos para orar antes de actuar? Pero, ¿por qué es tan importante buscar la sabiduría de Dios en lugar de depender únicamente de la nuestra? Porque nuestras propias ideas, aunque bien intencionadas, están influenciadas por nuestras limitaciones, emociones y prejuicios. ¿Cuántas veces hemos pensado que una decisión era correcta, solo para darnos cuenta más tarde de que nos faltaba información crucial o de que nuestras emociones nublaron nuestro juicio? Dios, en cambio, ve el panorama completo. Él conoce el principio y el final, y su sabiduría siempre está orientada hacia nuestro bien y su gloria. Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida si cada decisión estuviera guiada por la sabiduría de Dios.
¿Te sientes atrapado en un ciclo de decisiones equivocadas o en patrones que no llevan a ninguna parte? Este versículo es un recordatorio de que no tienes que enfrentarlo todo solo. La sabiduría está a tu alcance porque Dios quiere dártela. Sin embargo, también hay un desafío en este versículo: buscar activamente esa sabiduría. Esto significa apartar tiempo para leer su palabra, dedicar momentos de nuestro día a la oración y estar dispuestos a obedecer lo que Él nos muestra, incluso cuando no lo entendamos completamente o cuando vaya en contra de lo que el mundo considera lógico. La sabiduría de Dios no es solo para los grandes momentos de la vida, es para las decisiones cotidianas, para las relaciones, para el trabajo, para nuestras luchas internas y nuestras metas futuras. Es una guía constante que nos dirige hacia una vida plena, significativa y alineada con su propósito eterno. Entonces, ¿qué estás buscando hoy? ¿Dirección para un problema difícil? ¿Paz en medio de la confusión? ¿Fortaleza para enfrentar un desafío? La sabiduría de Dios está disponible para ti. Todo lo que tienes que hacer es pedirla con un corazón sincero y confiado. Recuerda que Dios no solo es la fuente de toda sabiduría, Él también te ama profundamente y desea lo mejor para ti. La próxima vez que te enfrentes a una decisión, recuerda este versículo. Acércate a Dios, escucha su voz y permite que su sabiduría te guíe. No hay regalo más precioso ni más transformador que el entendimiento y el conocimiento que provienen de su boca. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría y canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón. Este versículo de Colosenses 3:16 es una invitación poderosa a vivir una vida profundamente transformada por la palabra de Cristo. Pero ¿qué significa realmente dejar que su palabra habite en nosotros con toda su riqueza? ¿Cómo puede esto influir en nuestra vida cotidiana, nuestras relaciones y nuestro propósito? Pensemos en el concepto de habitar. Cuando algo habita en nosotros, no está solo de paso. No es un huésped temporal, sino algo que se establece, que se convierte en parte de quienes somos. Este versículo nos invita a permitir que la palabra de Cristo no solo esté presente en nuestra vida, sino que eche raíces profundas en nuestro corazón y nuestra mente. Pero, ¿alguna vez has sentido que lees la Biblia, pero no logras que realmente transforme tu día a día? Tal vez porque, en lugar de permitir que habite en ti, simplemente la visitas de vez en cuando. Cuando permitimos que la palabra de Cristo habite en nosotros, algo extraordinario sucede. Sus verdades comienzan a moldear nuestra manera de pensar, nuestras decisiones y nuestras reacciones ante los desafíos de la vida. Ya no vivimos según nuestros propios impulsos o según lo que dicta el mundo, sino que empezamos a vivir según el ejemplo de Cristo. ¿Te imaginas cómo cambiarían tus días si cada pensamiento y acción estuvieran guiados por su amor, su sabiduría y su gracia? El versículo también habla de toda su riqueza. La palabra de Cristo no es algo limitado o simple, es rica, profunda y completa. Nos ofrece dirección, consuelo, corrección y esperanza. Es como un tesoro inagotable al que podemos acudir una y otra vez. Y siempre encontraremos algo nuevo que aprender, algo que puede hablarnos exactamente en el momento en que lo necesitamos. Pero aquí está la pregunta: ¿cuánto de esa riqueza estamos aprovechando? ¿Cuántas veces nos hemos conformado con un entendimiento superficial de la palabra de Dios, cuando Él quiere que experimentemos toda su profundidad? El versículo también nos llama a una acción práctica. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Esto nos recuerda que la vida cristiana no se vive en aislamiento.
Somos llamados a vivir en comunidad, compartiendo lo que aprendemos de la palabra y animándonos mutuamente a crecer en fe. ¿Alguna vez has experimentado el poder de una conversación con alguien que te animó en tu caminar con Cristo? Es en esos momentos donde la palabra de Dios, compartida en comunidad, cobra vida de una manera especial. Sin embargo, esto también nos desafía a buscar sabiduría en lo que compartimos. ¿Estamos aconsejando a otros desde nuestra propia opinión o desde la verdad de la palabra de Dios? ¿Estamos permitiendo que nuestra vida sea un reflejo de lo que predicamos? Cuando dejamos que la palabra de Cristo habite en nosotros, nuestras palabras y acciones comienzan a alinearse con su voluntad, y eso nos da autoridad para instruir y aconsejar a otros con amor y verdad. La segunda parte del versículo introduce algo hermoso y a menudo pasado por alto. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Esto nos recuerda que la palabra de Cristo no solo transforma nuestra mente y nuestras acciones, sino también nuestro corazón. Cuando su palabra habita en nosotros, produce gratitud, alegría y adoración. No se trata solo de cantar canciones, sino de vivir una vida que constantemente alaba a Dios por su bondad y fidelidad. ¿Alguna vez te has encontrado cantando a Dios, no porque todo en tu vida esté perfecto, sino porque su presencia te llena de una paz inexplicable? Esa es la clase de gratitud que viene cuando su palabra habita en nosotros. Nos ayuda a recordar sus promesas incluso en medio de las pruebas y nos da razones para alabar incluso en los momentos más oscuros. Este versículo también nos desafía a evaluar qué está habitando en nuestro corazón y nuestra mente. ¿Está llena nuestra mente de preocupaciones, inseguridades o influencias del mundo? ¿O estamos permitiendo que la palabra de Cristo ocupe ese lugar central? Porque lo que habita en nosotros determina cómo vivimos. Si la palabra de Cristo habita ricamente en nosotros, veremos frutos de paz, sabiduría, amor y gratitud en nuestra vida. Entonces, ¿cómo permitimos que esto suceda? Primero, dedicando tiempo intencional a leer y meditar en su palabra. No solo como una obligación, sino como un deseo de conocer más a Cristo y dejar que su verdad transforme nuestro corazón. Segundo, buscando oportunidades para compartir lo que aprendemos con otros, ya sea en conversaciones, enseñanzas o en el simple acto de vivir según sus principios. Y tercero, cultivando un corazón de gratitud y adoración, recordando siempre que todo lo que somos y tenemos viene de Él. Colosenses 3:16 es una invitación a una vida transformada, una vida donde la palabra de Cristo no solo nos informa, sino que nos transforma. Es una invitación a vivir con propósito, sabiduría y gratitud. ¿Qué estás permitiendo que habite en ti hoy? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Cristo en tu vida? Este es el momento de abrir tu corazón, sumergirte en su palabra y permitir que su riqueza transforme cada aspecto de tu vida. Y dijo al hombre: el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal es entendimiento. Este versículo de Job 28:28 es una declaración poderosa y directa que responde a una de las preguntas más profundas de la humanidad. ¿Qué es la sabiduría y cómo la alcanzamos? A lo largo de la historia, las personas han buscado la sabiduría en la filosofía, en la ciencia, en los logros y en las experiencias de la vida. Pero aquí, en este versículo, Dios nos da una respuesta sorprendentemente clara. La verdadera sabiduría comienza con el temor del Señor y se manifiesta en nuestra decisión de alejarnos del mal. Pensemos por un momento en lo que significa el temor del Señor. No se refiere a un miedo paralizante, sino a un respeto reverente, una comprensión profunda de quién es Dios, su grandeza, su poder,
su santidad y su amor inagotable. Es reconocer que Él es el creador del universo, el que sostiene todas las cosas con su palabra y el que conoce cada detalle de nuestras vidas. ¿Alguna vez has sentido la inmensidad de Dios al mirar un cielo estrellado o al reflexionar sobre la complejidad de la vida? Ese es el comienzo del temor del Señor. Un corazón que reconoce a Dios por quien es y que se inclina en humildad ante su majestad. Pero, ¿por qué el temor del Señor es el principio de la sabiduría? Porque nos coloca en la posición correcta. Nos recuerda que no somos el centro del universo, que nuestras propias ideas y esfuerzos son limitados y que necesitamos desesperadamente la guía y el entendimiento de Dios. Cuando vivimos con esta perspectiva, nuestras prioridades cambian. Ya no buscamos solo lo que es conveniente o lo que deseamos en el momento, sino lo que agrada a Dios y lo que está alineado con su voluntad. El segundo componente de este versículo es igualmente importante. Apartarse del mal es entendimiento. Aquí se nos dice que la verdadera sabiduría no es solo un conocimiento teórico, sino algo que se refleja en nuestras acciones. ¿Cuántas veces hemos sabido lo que es correcto, pero hemos elegido ignorarlo? Este versículo nos desafía a tomar decisiones intencionales para alejarnos del mal, no porque sea fácil, sino porque entendemos que es lo correcto y que honra a Dios. Alejarse del mal no significa vivir una vida perfecta, sino tener un corazón dispuesto a decir no a las cosas que nos alejan de Dios. Tal vez eso signifique dejar atrás hábitos, relaciones o decisiones que sabemos que no están alineadas con su voluntad. Es un acto de humildad y obediencia que refleja nuestra reverencia hacia Él. Pero, ¿cómo podemos reconocer el mal y tener la fuerza para alejarnos de él? Aquí es donde volvemos al principio del versículo, el temor del Señor. Cuando vivimos con un profundo respeto por Dios, su Espíritu Santo nos guía, nos da discernimiento y nos capacita para tomar decisiones que reflejan su sabiduría. Job 28:28 también nos desafía a reflexionar sobre nuestras prioridades. En un mundo que valora la riqueza, el éxito y el conocimiento, este versículo nos recuerda que la verdadera sabiduría no se encuentra en lo que podemos acumular o lograr, sino en nuestra relación con Dios y nuestra disposición para alejarnos del mal. Es fácil dejarnos llevar por las voces del mundo que nos dicen que el poder, el dinero o la fama son la clave para una vida plena. Pero este versículo nos llama a una vida más profunda, una vida basada en principios eternos y no en logros temporales. Pensemos en cómo se ve esto en la práctica. ¿Estás enfrentando una decisión difícil? ¿Te sientes atrapado por hábitos o patrones de comportamiento que sabes que no honran a Dios? Este versículo te ofrece una guía clara. Busca al Señor, reverencia su santidad y toma pasos intencionales para alejarte de lo que sabes que no está bien. No es un camino fácil, pero es un camino que lleva a la vida, a la paz y a una relación más profunda con Dios. Lo hermoso de este versículo es que no nos deja solos en esta búsqueda de sabiduría. Dios no solo nos llama a reverenciarlo y alejarnos del mal, sino que también nos da la fuerza y la guía para hacerlo. A través de su palabra, su Espíritu Santo y la comunidad de creyentes, Él nos equipa para caminar en su sabiduría. Entonces, ¿qué significa este versículo para ti hoy? Tal vez sea un llamado a reflexionar sobre tu relación con Dios, a renovar tu reverencia hacia Él y a tomar decisiones que reflejen su sabiduría. Tal vez sea una invitación a examinar las áreas de tu vida donde necesitas apartarte del mal y buscar su fuerza para hacerlo. Sea cual sea tu situación, Job 28:28 te recuerda que la verdadera sabiduría comienza con Dios. No importa dónde te encuentres en tu vida espiritual,
Este versículo es una invitación a profundizar, a confiar más en Dios y a vivir de una manera que refleje su carácter. Cuando hacemos del temor del Señor nuestro fundamento y nos comprometemos a apartarnos del mal, no solo encontramos sabiduría, sino también una vida llena de propósito, paz y la bendición de caminar en los caminos de Dios. ¿Estás listo para aceptar este desafío y permitir que este principio transforme tu vida? Dios está listo para guiarte, fortalecerte y caminar contigo en este viaje hacia la verdadera sabiduría. Y así, hemos llegado al final de este viaje en el que hemos explorado cómo Dios nos enseña a tener sabiduría para nuestra vida. Pero este no es el final de la historia. En realidad, es solo el comienzo. A lo largo de este video, hemos visto cómo la Biblia nos ofrece una guía clara, práctica y llena de amor sobre cómo vivir sabiamente en un mundo lleno de desafíos. La sabiduría de Dios no es solo un concepto abstracto, es una herramienta poderosa que puede transformar cada área de nuestra vida. Ahora quiero que te tomes un momento para reflexionar. Piensa en las decisiones que enfrentas en este momento, en las preguntas que llenan tu corazón, o en esas áreas de tu vida donde necesitas más claridad. Recuerda que Dios no está distante ni desconectado. Él está contigo, listo para compartir su sabiduría y caminar contigo en cada paso del camino. Todo lo que tienes que hacer es buscarlo, confiar en Él y permitir que su palabra habite en tu corazón. ¿Te imaginas cómo cambiaría tu vida si cada decisión estuviera guiada por la sabiduría divina? Si en lugar de actuar impulsivamente o confiar solo en tu propio entendimiento, invitaras a Dios a dirigir tu camino. Esa invitación está abierta para ti hoy. Dios quiere que vivas una vida plena, llena de propósito y dirigida por su mano sabia y amorosa. Antes de despedirnos, quiero invitarte a que no te quedes solo con lo que escuchaste aquí. Sigue explorando la palabra de Dios, sigue buscando su sabiduría y permite que transforme tu vida. Si este mensaje resonó contigo, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras, porque todos conocemos a alguien que está buscando respuestas, que necesita dirección o que simplemente necesita saber que no está solo. Y si todavía no lo has hecho, te animo a suscribirte a nuestro canal. Aquí, juntos, continuaremos explorando los misterios de la Biblia y descubriendo cómo estas verdades antiguas tienen el poder de impactar nuestra vida hoy. No olvides darle like al video si te inspiró, dejar un comentario con tus reflexiones y compartirlo en tus redes sociales para que otros también puedan ser bendecidos con este mensaje. Porque el Señor da la sabiduría, de su boca proceden el conocimiento y el entendimiento. Este versículo de Proverbios 2:6 es una joya escondida, un recordatorio de que la verdadera sabiduría no proviene de nosotros mismos ni del mundo que nos rodea, sino de Dios. En un mundo donde las decisiones se tornan cada vez más complejas y las respuestas parecen más confusas, esta verdad tiene un poder transformador. Pero, ¿qué significa realmente que el Señor da la sabiduría? ¿Cómo podemos experimentar este regalo en nuestras vidas cotidianas? Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has enfrentado una decisión difícil y te has sentido paralizado? Quizás has pensado, ¿qué es lo correcto? ¿Qué camino debería tomar? Todos hemos estado ahí, en ese cruce de caminos donde el miedo a equivocarnos se mezcla con la necesidad desesperada de claridad. Vivimos en un mundo que nos dice que confiemos en nosotros mismos, que sigamos nuestros corazones o que escuchemos a los expertos. Y aunque todo esto puede tener su lugar, hay momentos en los que ninguna de estas opciones parece suficiente. Es en esos momentos cuando este versículo cobra vida, recordándonos que Dios no solo tiene la sabiduría que necesitamos, sino que está dispuesto a compartirla con nosotros.
La sabiduría no es lo mismo que el conocimiento. Conocimiento es acumular datos, hechos e información. Sabiduría, en cambio, es la habilidad de aplicar ese conocimiento de manera correcta y efectiva. Es saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo decir sí y cuándo decir no. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Cómo sabemos cuál es la decisión sabia? Aquí es donde entra Dios. Él no solo tiene la perspectiva completa de nuestra vida, sino que también conoce el propósito eterno detrás de cada situación que enfrentamos. El versículo nos dice que de su boca proceden el conocimiento y el entendimiento. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que la sabiduría de Dios está directamente relacionada con su palabra. La Biblia no es solo un libro antiguo lleno de historias, es una fuente viva de verdad y guía. Cada vez que abrimos sus páginas, tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Dios y recibir la sabiduría que necesitamos para navegar por los desafíos de la vida. Pero aquí está el desafío. ¿Cuánto tiempo dedicamos realmente a buscar esa sabiduría en su palabra? En medio de nuestras agendas ocupadas y distracciones constantes, es fácil olvidar que la respuesta que buscamos podría estar esperando en las Escrituras. Dios no nos deja solos en nuestra búsqueda de sabiduría. De hecho, Él nos invita activamente a buscarla. Es como un padre amoroso que ve a su hijo confundido y dice: «Estoy aquí para ayudarte, solo pregúntame». ¿Te imaginas cómo cambiaría tu vida si comenzaras cada día diciendo: «Señor, dame tu sabiduría para hoy»? En lugar de confiar únicamente en nuestras propias habilidades, podríamos vivir con la seguridad de que Dios está guiando cada uno de nuestros pasos. Este versículo también nos desafía a reflexionar sobre nuestras prioridades. ¿Dónde estamos buscando sabiduría? ¿En la opinión de los demás? ¿En las redes sociales? ¿En nuestra propia lógica? Todas estas fuentes tienen su lugar, pero ninguna puede igualar la perfección de la sabiduría divina. ¿Por qué? Porque Dios no solo ve el presente, ve el pasado, el futuro y todo lo que hay en medio. Su sabiduría no está limitada por nuestras emociones, nuestras circunstancias o nuestra perspectiva limitada. Es completa, perfecta y siempre para nuestro bien. Imagina por un momento cómo sería tu vida si vivieras guiado por la sabiduría de Dios. Piensa en las decisiones difíciles que podrías enfrentar con confianza, en las relaciones que podrían ser restauradas y en los problemas que podrían resolverse con su dirección. No significa que la vida será siempre fácil, pero significa que tendrás la claridad y la paz de saber que estás caminando en el camino correcto. Ahora, aquí viene la invitación. Proverbios 2:6 nos llama a buscar activamente la sabiduría de Dios. No es algo que simplemente ocurre por accidente. Es un acto intencional de fe. Esto significa pasar tiempo en su palabra, orar pidiendo su guía y estar dispuesto a obedecer lo que Él nos muestra. Y lo más hermoso de todo es que Dios no se guarda su sabiduría. Él la da generosamente a quienes la buscan con un corazón sincero. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, quien da generosamente a todos sin menospreciar a nadie, y le será dada. Este versículo de Santiago 1:5 es una promesa poderosa y transformadora. Pero, ¿alguna vez has pensado en lo que realmente significa? En un mundo donde enfrentamos decisiones difíciles, incertidumbres constantes y desafíos que parecen no tener solución, este pasaje nos ofrece una invitación: acudir a Dios en busca de sabiduría. Pero antes de profundizar, quiero que reflexionemos juntos. ¿Alguna vez te has sentido perdido sin saber qué hacer? Tal vez, en medio de un problema familiar, una crisis financiera
o simplemente en esos momentos de la vida donde parece que todas las puertas están cerradas. ¿Qué hiciste en ese momento? ¿A quién acudiste? Es fácil en nuestra humanidad recurrir a consejos humanos, a nuestra propia lógica o incluso a buscar respuestas rápidas en Internet. Pero Santiago nos recuerda algo increíble: la sabiduría verdadera, la que realmente transforma, viene directamente de Dios. Y lo mejor de todo es que no tenemos que ganarla ni merecerla, simplemente debemos pedirla. ¿No es eso asombroso? Un Dios todopoderoso, creador del universo, está dispuesto a compartir su sabiduría contigo, sin condiciones, sin reservas y sin juzgar tus errores o debilidades. Cuando Santiago dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, se refiere a algo que todos necesitamos en algún momento. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha enfrentado situaciones donde no sabe qué hacer? Tal vez sea una decisión importante sobre tu carrera, sobre tu familia o incluso sobre tu fe. O quizás estés luchando con decisiones más pequeñas, pero que aún tienen un gran impacto en tu vida diaria. No importa el tamaño del desafío, este versículo nos asegura que podemos acudir a Dios con confianza y pedirle su guía. Pedir sabiduría a Dios no es un acto de debilidad. Al contrario, es un acto de humildad y fe. Es reconocer que nuestra propia comprensión es limitada y que necesitamos una perspectiva más alta, más perfecta. Pero aquí viene lo más hermoso. Dios da generosamente. Él no nos da con medida ni nos hace sentir que estamos pidiendo demasiado. Su generosidad no tiene límites y está lista para derramarse sobre nosotros cuando acudimos a Él. ¿Cómo vivir confiando en esta promesa? A veces, nuestras circunstancias nos hacen dudar de esta verdad. Tal vez enfrentamos fracasos, retrocesos o momentos en los que parece que no estamos avanzando. En esos momentos, es importante recordar que la fidelidad de Dios no depende de nuestra perfección. Él es fiel incluso cuando nosotros no lo somos. Para vivir confiando en esta promesa, podemos aceptar que estamos en proceso. No te castigues por no ser perfecto. Dios no espera que seas completo ahora. Él está trabajando en ti. Celebrar los pequeños avances. Reconoce las áreas en las que has crecido y agradece a Dios por su obra en tu vida. Pedir su dirección diaria. Busca a Dios en oración y en su palabra para entender cómo quiere moldearte en cada etapa. Recordar que su plan es bueno, incluso cuando no entiendas lo que está pasando. Confía en que Dios está usando cada experiencia para tu bien. Filipenses 1:6. No solo es una promesa para ti, sino también una oportunidad para impactar a quienes te rodean. Cuando compartes tu proceso y cómo Dios está trabajando en ti, inspiras a otros a confiar en su obra en sus vidas. Tal vez conoces a alguien que se siente desanimado o que piensa que Dios lo ha abandonado. Este versículo puede ser un recordatorio poderoso de que Dios nunca deja las cosas a medias y que su plan sigue avanzando, incluso en los momentos difíciles. ¿Te has detenido a pensar en cuántas personas necesitan escuchar este mensaje? Hay tantas almas que sienten que sus errores los han descalificado o que no están avanzando como deberían. Compartir Filipenses 1:6 con ellos puede ser un acto de amor y esperanza. Filipenses 1:6 nos asegura que nuestra vida es un proyecto divino en constante desarrollo. Dios, en su fidelidad, no dejará incompleta su obra en nosotros. Aunque enfrentemos altibajos, fracasos o temporadas de incertidumbre, podemos confiar en que Él sigue trabajando para perfeccionarnos y llevarnos a cumplir su propósito. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes.
El Salmo 46, 1 a 3, es un himno de esperanza, un recordatorio poderoso de que Dios está presente y activo en nuestras vidas, especialmente en medio de las pruebas más desafiantes. Estas palabras fueron escritas para consolar y fortalecer a quienes enfrentan el caos, la incertidumbre y el temor. Pero ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nuestras propias luchas diarias? Filipenses 1:6 nos recuerda algo esencial. Dios no ha terminado contigo. El proceso de transformación que Él comenzó en tu vida no se detiene por tus dudas, tus fracasos o tus limitaciones. Dios es fiel para completar lo que ha empezado, y eso incluye su obra en ti. Pregúntate, ¿qué áreas de tu vida parecen estar en pausa? ¿Qué sueños o metas sientes que están fuera de tu alcance? Este versículo es una invitación a confiar en que Dios sigue trabajando, incluso cuando no lo ves. El que comenzó la buena obra. El inicio de esta promesa es un recordatorio de que fue Dios quien comenzó su obra en ti. No fue algo que tú iniciaste por tu cuenta, ni algo que dependa exclusivamente de tus esfuerzos. Desde el momento en que entregaste tu vida a Cristo, Dios comenzó un proceso de transformación, moldeándote para que te parezcas más a Él y cumplas el propósito único que tiene para ti. Imagina un escultor que trabaja pacientemente en un bloque de mármol, quitando las imperfecciones y revelando una obra maestra. Eso es lo que Dios está haciendo contigo. Incluso cuando no lo entiendas o no lo sientas, Él está trabajando en tu corazón, tus pensamientos y tus acciones para formar algo hermoso. La irá perfeccionando. El término perfeccionando implica un proceso continuo. La obra de Dios en nosotros no es instantánea, y eso puede ser frustrante para quienes queremos resultados rápidos. Sin embargo, este proceso es necesario para nuestro crecimiento y madurez espiritual. Pablo no dice que el proceso será fácil, pero sí promete que será constante. Dios no se da por vencido contigo, ni siquiera cuando tú te sientes tentado a rendirte. Cada experiencia, cada desafío y cada etapa de tu vida están siendo usadas por Dios para moldearte y prepararte para su propósito eterno. Hasta el día de Cristo Jesús. La frase «hasta el día de Cristo Jesús» señala que este proceso no se detendrá hasta que Jesús regrese o hasta que estemos con Él en la eternidad. Esto significa que, mientras estemos en esta tierra, siempre estaremos en proceso. ¿Te sientes frustrado porque no has alcanzado la perfección o porque sigues luchando con ciertas debilidades? Filipenses 1:6 nos recuerda que el crecimiento espiritual es un viaje, no un destino inmediato. Dios tiene su propio tiempo y ritmo para cada uno de nosotros, y su obra no se detendrá hasta que esté completa. Vivir según Proverbios 3:5-6 no elimina las incertidumbres de la vida, pero transforma nuestra experiencia al enfrentarlas. En lugar de luchar por nuestra cuenta, podemos descansar en la certeza de que Dios está guiando cada paso. Esta promesa nos da paz en medio de la incertidumbre y nos libera de la carga de tener que resolver todo por nuestra cuenta. Dios, en su amor y sabiduría infinitos, siempre está trabajando para nuestro bien. ¿Conoces a alguien que está enfrentando una decisión difícil o luchando con la incertidumbre? Comparte Proverbios 3:5-6 con ellos. Hazles saber que no tienen que cargar sus preocupaciones solos y que hay un Dios dispuesto a guiarlos si confían en Él. Proverbios 3:5-6 es un recordatorio poderoso de que no estamos diseñados para caminar solos. Cuando confiamos en Dios con todo nuestro corazón, cuando dejamos de depender exclusivamente de nuestra propia inteligencia y lo reconocemos en cada área de nuestra vida, podemos descansar en la certeza de que Él allanará nuestro camino. Estoy convencido de esto.
El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Estas palabras del apóstol Pablo, encontradas en Filipenses 1:6, son una promesa poderosa y transformadora. Hablan de un Dios que no solo nos llama, sino que también nos guía, nos transforma y nos lleva a cumplir su propósito en nosotros. Pero, ¿cómo podemos aferrarnos a esta promesa cuando sentimos que no estamos avanzando o cuando nuestras fallas nos hacen dudar del plan de Dios? ¿Te sientes estancado o incompleto? Todos hemos pasado por momentos en los que sentimos que no estamos logrando lo que deberíamos o que nuestras fallas nos alejan del propósito de Dios. Tal vez sientes que tus sueños están estancados, que no estás creciendo espiritualmente o que tus errores han desviado tu camino. Imagina que estás en un laberinto. Desde dentro todo parece confuso y frustrante, pero alguien desde arriba puede ver el camino completo. Así es como Dios guía nuestras vidas. Mientras nosotros luchamos por encontrar la salida, Él ya conoce el mejor camino. Reconócelo en todos tus caminos. La frase "reconócelo en todos tus caminos" nos invita a involucrar a Dios en cada área de nuestra vida, no solo en las grandes decisiones. Esto significa buscar su guía no solo en las decisiones importantes, como elegir una carrera o un compañero de vida, sino también en las pequeñas acciones diarias. ¿Le has pedido a Dios que te guíe en tu trabajo, en cómo tratas a tu familia o incluso en cómo utilizas tu tiempo libre? Reconocer a Dios en todos nuestros caminos significa hacer de Él nuestro punto de referencia constante, permitiendo que su voluntad influya en cada aspecto de nuestra vida, y Él allanará tus sendas. Aquí encontramos la promesa central de este pasaje: Él allanará tus sendas. Cuando confiamos plenamente en Dios y lo reconocemos en todo lo que hacemos, Él promete dirigirnos hacia el mejor camino. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades o que siempre entenderemos sus caminos, pero sí significa que podemos confiar en que Él nos está guiando hacia lo que es bueno, correcto y lleno de propósito. Dios no promete un camino fácil, pero sí un camino seguro. A veces, allanar nuestras sendas significa quitar obstáculos, y otras veces significa darnos la fuerza para superarlos. Este pasaje no es solo un consejo, es una invitación a transformar nuestra forma de vivir. Aquí hay algunas maneras prácticas de aplicar esta verdad a tu vida. Ora antes de tomar decisiones. Antes de actuar, pídele a Dios que te muestre su voluntad. Deja tus preocupaciones en manos de Dios. Haz una lista de las áreas donde te cuesta confiar en Él y entrégalas en oración. Busca su guía en su palabra. La Biblia está llena de sabiduría para nuestras decisiones diarias. Confía en su tiempo. Reconocer a Dios en todos tus caminos también implica esperar en su tiempo perfecto, incluso cuando parece que nada está sucediendo. ¿Qué significa esto para ti? Significa que no importa cuán imposible parezca tu situación, Dios tiene el poder de abrir un camino donde no lo hay. Cuando Él pelea por ti, la victoria no depende de tu fuerza, sino de su fidelidad. ¿Cómo confiar en Dios en medio de la batalla? Confiar en que Dios pelea por ti no siempre es fácil, especialmente cuando las circunstancias parecen empeorar. Aquí hay algunas maneras prácticas de aplicar esta promesa a tu vida. Reconoce tu limitación. Admite que no puedes ganar esta batalla por tu cuenta. Esta humildad abre la puerta para que Dios actúe. Ora con fe, habla con Dios sobre tus luchas y pídele que tome el control. Recuerda que Él ya conoce tu situación, pero quiere que invites su presencia a tu batalla. Medita en su palabra. Versículos como Éxodo 14:14 nos recuerdan su fidelidad. Llena tu mente con estas verdades en lugar de enfocarte en tus miedos. Confía en su tiempo. A veces, la batalla parece durar más de lo que quisiéramos, pero Dios nunca llega tarde.
Quedarse quieto no significa ignorar nuestros problemas o adoptar una actitud de indiferencia. Es un acto profundo de fe, donde entregamos nuestras preocupaciones y luchas a aquel que tiene el poder de resolverlas. Esta quietud nos libera del peso de tratar de controlar lo incontrolable y nos permite descansar en la certeza de que Dios está trabajando a nuestro favor. ¿Puedes imaginar la paz que sentirías si confiaras por completo en que Dios está peleando por ti? Este es el regalo que Él quiere darte. No solo una solución a tus problemas, sino una transformación de tu corazón a través de la confianza en su poder. Una de las partes más hermosas de Éxodo 14:14 es que la victoria del pueblo de Israel no solo fue para ellos, sino para que el mundo viera el poder y la gloria de Dios. Tus batallas y victorias también pueden ser un testimonio para otros. Cuando permites que Dios pelee por ti, inspiras a quienes te rodean a confiar en Él, con sus propias luchas. ¿Qué significa esto para ti? Significa que no importa cuán imposible parezca tu situación, Dios tiene el poder de abrir un camino donde no lo hay. Cuando Él pelea por ti, la victoria no depende de tu fuerza, sino de su fidelidad. ¿Cómo confiar en Dios en medio de la batalla? Confiar en que Dios pelea por ti no siempre es fácil, especialmente cuando las circunstancias parecen empeorar. Aquí hay algunas maneras prácticas de aplicar esta promesa a tu vida. Reconoce tu limitación. Admite que no puedes ganar esta batalla por tu cuenta. Esta humildad abre la puerta para que Dios actúe. Ora con fe, habla con Dios sobre tus luchas y pídele que tome el control. Recuerda que Él ya conoce tu situación, pero quiere que invites su presencia a tu batalla. Medita en su palabra. Versículos como Éxodo 14:14 nos recuerdan su fidelidad. Llena tu mente con estas verdades en lugar de enfocarte en tus miedos. Confía en su tiempo. A veces, la batalla parece durar más de lo que quisiéramos, pero Dios nunca llega tarde. Quedarse quieto no significa ignorar nuestros problemas o adoptar una actitud de indiferencia. Es un acto profundo de fe, donde entregamos nuestras preocupaciones y luchas a aquel que tiene el poder de resolverlas. Esta quietud nos libera del peso de tratar de controlar lo incontrolable y nos permite descansar en la certeza de que Dios está trabajando a nuestro favor. ¿Puedes imaginar la paz que sentirías si confiaras por completo en que Dios está peleando por ti? Este es el regalo que Él quiere darte. No solo una solución a tus problemas, sino una transformación de tu corazón a través de la confianza en su poder. Una de las partes más hermosas de Éxodo 14:14 es que la victoria del pueblo de Israel no solo fue para ellos, sino para que el mundo viera el poder y la gloria de Dios. Tus batallas y victorias también pueden ser un testimonio para otros. Cuando permites que Dios pelee por ti, inspiras a quienes te rodean a confiar en Él, con sus propias luchas. ¿Qué significa esto para ti? Significa que no importa cuán imposible parezca tu situación, Dios tiene el poder de abrir un camino donde no lo hay. Cuando Él pelea por ti, la victoria no depende de tu fuerza, sino de su fidelidad. ¿Cómo confiar en Dios en medio de la batalla? Confiar en que Dios pelea por ti no siempre es fácil, especialmente cuando las circunstancias parecen empeorar. Aquí hay algunas maneras prácticas de aplicar esta promesa a tu vida. Reconoce tu limitación. Admite que no puedes ganar esta batalla por tu cuenta. Esta humildad abre la puerta para que Dios actúe. Ora con fe, habla con Dios sobre tus luchas y pídele que tome el control. Recuerda que Él ya conoce tu situación, pero quiere que invites su presencia a tu batalla. Medita en su palabra. Versículos como Éxodo 14:14 nos recuerdan su fidelidad. Llena tu mente con estas verdades en lugar de enfocarte en tus miedos. Confía en su tiempo. A veces,
La batalla parece durar más de lo que quisiéramos, pero Dios nunca llega tarde. Quedarse quieto no significa ignorar nuestros problemas o adoptar una actitud de indiferencia. Es un acto profundo de fe, donde entregamos nuestras preocupaciones y luchas a aquel que tiene el poder de resolverlas. Esta quietud nos libera del peso de tratar de controlar lo incontrolable y nos permite descansar en la certeza de que Dios está trabajando a nuestro favor. ¿Puedes imaginar la paz que sentirías si confiaras por completo en que Dios está peleando por ti? Este es el regalo que Él quiere darte. No solo una solución a tus problemas, sino una transformación de tu corazón a través de la confianza en su poder. Una de las partes más hermosas de Éxodo 14:14 es que la victoria del pueblo de Israel no solo fue para ellos, sino para que el mundo viera el poder y la gloria de Dios. Tus batallas y victorias también pueden ser un testimonio para otros. Cuando permites que Dios pelee por ti, inspiras a quienes te rodean a confiar en Él, con sus propias luchas. En medio de su miedo y desesperación, Dios habló a través de Moisés: el Señor peleará por ustedes, ustedes quédense quietos. Esta promesa no era solo para el pueblo de Israel, es una verdad eterna que sigue vigente para nosotros hoy. Cuando Dios dice que pelea por nosotros, nos está recordando que no estamos diseñados para enfrentar nuestras batallas solos. Él no solo nos acompaña, sino que también toma el control y lucha a nuestro favor. No importa cuán grande o imposible parezca la batalla, el Dios que abrió el Mar Rojo sigue siendo el mismo que actúa en nuestras vidas. ¿Qué significa quédense quietos? Esta frase puede ser desconcertante, especialmente para aquellos de nosotros que estamos acostumbrados a actuar, a intentar resolver las cosas por nuestra cuenta. En un mundo donde se valora tanto la productividad y el control, quedarse quieto puede parecer pasivo o incluso irresponsable. Pero en este contexto, quedarse quieto no significa inacción, significa confianza absoluta en Dios. Pregúntate, ¿estás confiando en Dios con tus batallas o estás tratando de resolverlas con tus propias fuerzas? A veces, nuestros intentos de arreglar las cosas solo agravan el problema, porque olvidamos que hay un poder más grande trabajando a nuestro favor. Cuando Dios pelea por ti, la victoria está asegurada. El pueblo de Israel no tenía ninguna posibilidad de vencer al poderoso ejército egipcio. Pero cuando Dios pelea nuestras batallas, no se trata de nuestras habilidades o recursos, sino de su poder. Lo que ocurrió después de Éxodo 14:14 es una de las historias más asombrosas de la Biblia. Dios dividió el Mar Rojo, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco, y luego hizo que las aguas se cerraran sobre los egipcios, destruyéndolos por completo. Amado Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones humildes y llenos de gratitud por tu amor, tu bondad y tu sabiduría infinita. Reconocemos que sin ti no somos nada y que nuestra propia comprensión es limitada. Pero tú, Señor, eres el principio y el fin, el creador de todo lo que existe, y en ti encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y significativa. Señor, en este momento abrimos nuestros corazones para pedirte sabiduría, no la sabiduría del mundo que es pasajera y a menudo engañosa, sino tu sabiduría, que es pura, perfecta y eterna. Ayúdanos a entender tu voluntad en nuestras vidas, a discernir lo correcto de lo incorrecto y a caminar por el camino que tú has preparado para nosotros. Padre, te pedimos que nos des un corazón reverente, que podamos temerte con un respeto profundo y lleno de amor, entendiendo que este es el principio de la verdadera sabiduría. Enséñanos a buscar tu rostro en cada decisión, a confiar en ti cuando el camino parece incierto y a depender de tu guía en lugar de nuestras propias fuerzas. Señor, también te pedimos que nos des el valor para alejarnos del mal,
para resistir las tentaciones que nos apartan de ti y para vivir una vida que honre tu nombre. Sabemos que no somos perfectos y que a menudo fallamos, pero confiamos en tu gracia, que nos levanta, nos restaura y nos capacita para seguir adelante. Llena nuestras mentes con tu palabra, Señor, para que habite en nosotros con toda su riqueza, que sea una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino, que podamos instruirnos y animarnos unos a otros con sabiduría, y que nuestras palabras y acciones reflejen tu amor y tu verdad en todo momento. Padre, también queremos darte gracias. Gracias por tu paciencia infinita, por tu provisión constante y por el privilegio de poder acudir a ti en cualquier momento. Gracias porque nunca nos dejas ni nos abandonas y porque siempre estás dispuesto a guiarnos y sostenernos. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestras familias, a nuestros amigos y a todos aquellos que están pasando por momentos de incertidumbre o necesidad. Derrama tu sabiduría sobre ellos, dales paz en medio de las tormentas y muéstrales que tú eres un refugio seguro. Finalmente, Padre, queremos pedirte que uses nuestras vidas para tu gloria. Ayúdanos a ser instrumentos de tu amor, llevando esperanza, luz y sabiduría a un mundo que tanto lo necesita. Que nuestras palabras, pensamientos y acciones siempre reflejen tu carácter y que podamos ser un testimonio vivo de tu bondad. En el nombre de Jesús, quien es nuestra fuente de vida y sabiduría, te lo pedimos todo, confiando en que tú escuchas nuestras oraciones y respondes conforme a tu perfecta voluntad. Amén.